Hola, buenas noches, saludos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy les tengo un relato de una experiencia que tuve hace algunos años en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Fue una experiencia muy reconfortante de aquellos ideales de juventud. Entonces, desde las cavernas, hoy lo que sigue presenta Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. En unos momentos comenzamos. Bueno, como todo, ¿verdad? Tuvo que ver en un comienzo para ir al seminario, ¿no? ¿Cómo fue que llegué a caer ahí? Aclaro que fui a una jornada vocacional, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene un antecedente. Pues yo como todo chavo, ¿va? Este, voy a tener un buen rato de esto, pero bueno, todavía me acuerdo. Vivía como cualquiera, ¿no? Tenía a mi novia, iba a las fiestas, me la pasaba chida y todo, ¿no? Pero todo empezó cierto día que como que sabía que había algo más, ¿no? Sabía que el mundo no era nada más eso que estaba viviendo. Entonces, me acuerdo que me impactó mucho una película que vi. En aquel tiempo se rentaban las películas, no es como ahora que está todo fácil, ¿no? Había cerca de mi casa, creo que era un videocentro, o video deluxe, ya no me acuerdo, pero total, y rentadas películas en formato VHS. Y me acuerdo que fui con una novia que tenía en aquel momento, ¿va? Y siempre rentamos películas, pero esa vez me llamó la atención mucho una por la imagen que tenía, ¿no? Era una de San Francisco de Asís, era una especie de fraile que estaba abrazando un cuadro. Y en ese cuadro estaba pues pintado un Cristo, pero de una forma diferente a lo que veíamos, como una especie de Cristo como medio gótico, algo así. No sé, me llamó mucho la atención la imagen y quería experimentar cosas nuevas. Y me acuerdo que le dije a mi chava aquel tiempo que, oye, rentamos esa película. Y hizo con una cara, una mueca de como que no, no. Le dije, no, pues no le hagas, yo me la llevo y después yo la veo solo, ¿no? Y así empezó esa aventura, ¿no? A partir de ahí empecé con una inquietud espiritual y me acuerdo pero ¿cómo empiezo? ¿Va? Aunque en mi familia pues, todos son católicos, pero nomás es, pues como cualquier católico, ¿no? Nada más que vas a misa y quinceañeras y eso y pues no más. Entonces, en ese tiempo, cerca donde vivo hay una parroquia que se llama San Pedro y San Pablo y estaban empezando las confirmaciones. Yo creo que muchos chavos de hoy saben lo que es confirmaciones, ¿no? En la iglesia católica los jóvenes van, y es un sacramento más, ¿no? Primero es el bautismo, y luego es la primera comunión, y sigue la confirmación. Bueno, total, fui y y ya no había cupo, o sea, ya han pasado las inscripciones y no alcancé. Pero me acuerdo mucho, esto viene a colación que había unas monjitas ahí, unas que están vestidas de azul, que son los de María Dolorosa. Y había una en especial que estaba ahí anotando a los jóvenes y me acerco a ella, ¿no? Ya le digo de mis inquietudes y esto y lo otro. Por cierto, ella fue la que comenté, qué casualidad, de la semana pasada en el del podcast que hice de las enseñanzas de Don Juan, esta, esta muchacha Vero, ¿va? Vero Salas, ella fue la que me recibió y me dijo, no te desanimes, normalmente los jóvenes después de un tiempo o la vez las primeras semanas ya no vienen y ahí puedes entrar, ¿no? Y así fue como empecé, entré a confirmaciones en San Pedro y San Pablo y así empezó toda esta travesía, a que tarde o temprano me llevaría al seminario. Bueno, ya estando en San Pedro y San Pablo en confirmaciones, ¿verdad? Me empezó a gustar mucho el rollo que traían los chavos ahí, ¿verdad? Era pues, muy interesante, ¿no? Las dinámicas, el convivir con otros jóvenes. Entonces llegó el tiempo en que yo me convertí también en un coordinador de confirmaciones y me integré a algunos grupos y conocí a otra gente, hice varios amigos. De hecho, algo muy, muy interesante es que me hice muy amigos de pues de unas religiosas de esa congregación de María Dolorosa, que tenían una especie de casa donde ellas habitaban, ahí pues cerca pues, por la colonia Altavista, ¿no? Y llegamos a ser muy, muy buenos amigos, ¿no?
tuve muchas anécdotas, entonces me invitaban ellos a veces a comer, hasta miramos películas. En aquel tiempo agarré el rollo de la guitarra, aprendí a tocar guitarra, cantaba en el coro, bueno, total, un rollote ahí, que me aventé en esa época muy, muy, muy padre. Bueno, en fin, después de pasar por unos procesos ahí de espirituales, etcétera, etcétera, llegó un momento en que tenía mucha inquietud, ¿va? de, de intentar, ¿va? O sea, tenía esa ilusión de ser sacerdote, me llamaba mucho la atención, sobre todo porque cuando los miraba ofreciendo misa, el ritual, todo eso me llama la atención, no sé, el incienso, la música, los símbolos, la palabra y la profundización de la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, total que al último me quise dar la oportunidad y fui al seminario, ¿no? Entonces, también fue un rollo ahí, ¿no? Porque entré a destiempo, tuve que hablar con el rector. Creo que en aquel tiempo me atendió una persona que se apellidaba Merino. Y sí me dieron oportunidad de asistir a este retiro, como una especie de retiro, ¿no? Duraba 2 semanas, me acuerdo muy bien. Y un dato curioso que la novia que tenía aquel tiempo fue la que me dejó ahí en el seminario, ¿no? Ella me dejó y después fui por mí cuando terminé este, este retiro. Y pues bueno, ya estando en el seminario, ya cuando la novia aquel tiempo ya me dejó y se fue, este, pues ahí empezó realmente la aventura espiritual. Por cierto, el seminario, no sé si alguien lo conozca, está muy, muy bonito, es muy grande, tiene una especie de templo, iglesia, salones para estudiar, comedor, biblioteca, creo, tiene de todo, ¿no? Y está muy, muy, muy bien, ¿no? Para poder ahí hacer los ejercicios espirituales. Bueno, de las cosas que me acuerdo, porque sí, ya fue hace tiempo, ¿no? Pero lo que me acuerdo es que ahí están organizados, no sé si los seminaristas que se quedaban ahí, porque ahí viven en comunas. Las comunas son las habitaciones que tienen una especie de, ¿cómo le podría decir? Un espacio bastante grande para estar con sillones y todo, y alrededor están los cuartos, habitaciones, ¿no? Y nosotros nos quedamos en la parte esa, la adaptaron para que nos quedáramos en esa parte grande que estaba entre los cuartos. Y pues ahí empieza la aventura, ¿no? Ya dejamos nuestro equipo, la mochila, lo que lleváramos, y nos fuimos, pues depende de la hora que habíamos llegado, que fuimos a almorzar, creo que fuimos. Y luego ya nos dio unas palabras de bienvenida, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, conocí el nombre de lo que le llaman loza, ¿verdad? La loza vienen siendo pues todo lo que es la vajilla, los platos, ¿no? Que pues ahí los chavos, los seminaristas son los que se ponen a limpiarlas, a lavarlas y todo. Entonces, yo no ni sabía de ese término lo que significaba loza. También recuerdo que muy temprano, esto sí, creo que fue el siguiente día, nos teníamos que levantar muy temprano y ya ni me acuerdo si el agua era caliente o fría, creo que tenías que bañarte luego porque se acababa de volada y era un rollo poderse bañar y luego ya tenías que estar bien temprano y ellos tenían una especie de templo muy chiquito por ahí donde se hacían, creo que le llaman la liturgia de las horas, donde se leían, creo que salmos, pero muy, muy temprano. Y luego después de ahí se iba uno a almorzar y luego ya se iba a hacer como jornadas académicas o estudios, etcétera. Y también teníamos deporte. Pero lo que me llamó mucho la atención eran los compañeros que me tocaron, ¿va? Eran compañeros bien buena onda, unos bromistas. Ahí fue cuando conocí los primeros chistes católicos, yo no sabía que existían esos, ¿no? Y sí, muy, muy, muy ingeniosos, que me acuerdo como de 2 o 3 chistes, ¿verdad? Que de repente los he aplicado y sí, sí están acá, agarra unos sus curas con eso, ¿no? También recuerdo mucho a un joven, ¿no? No creo qué parroquia venía, pero él era muy, muy bueno para tocar la guitarra, como que era el líder de allá de
su parroquia y aparte de que era muy bueno para tocar la guitarra, tenía mucho carisma y siempre nos estaba ahí haciendo reír con sus ocurrencias, ¿no? En fin, esas 2 semanas me la pasé muy, muy padre, ¿no? Hasta fue una experiencia, yo creo que única en la vida. Y sobre todo lo que recuerdo mucho fue una plática que nos dio en aquel tiempo el obispo mérito, ¿no? Que Manuel Talamás Camandari, y ya nos mostró un libro que él publicó que se llama Mi vida en mosaico. Ya ese libro, quién sabe dónde quedó, por más que lo buscaba, no lo encuentro, pero bueno, nos dio unas pláticas ahí y pues es interesante, o sea, de todos modos, pues, las personas que, aunque no seas católica, yo creo que por cultura de uno conocer que fue el primer obispo de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, y platicar con él, y él era una persona, se puede considerar que es muy culta y sabia, ¿no? Porque aquí siempre da su opinión política en el periódico, etcétera, etcétera. Entonces era una persona que sí era bastante reconocida en la ciudad. Y me tocó la suerte, por llamarle, de tener ahí un encuentro, ¿no? Y platicar con él. Y sobre todo la experiencia, ¿no? Desde los chavos, que teníamos esas ilusiones, queríamos salvar el mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que nadie de los que estábamos así se quedó para ser sacerdote ni nada por el estilo, pero vivimos la experiencia, ¿no? Este, yo después, ya que terminó el encuentro, sí me movió muchas cosas, ¿no? Y reflexioné bastante tiempo, pero al último, pues no, o sea, no era lo mío, pero al menos obtuve esa bonita experiencia que se me va a quedar para toda la vida. Entonces quería compartir esos momentos, ¿no? Que viví en el seminario. ¿Y por qué hice el podcast? Hace poquito pasé por ahí, ¿no? Por ahí cerca trabajó una amiga. Y no me acuerdo que miré a un joven ahí, creo que estaba comiendo en uno de los pasillos, no se alcanzaba a ver ahí. Y empecé a acordarme, ¿no? Tiene años que no pasaba por el seminario. Y bueno, sería padre hacer un podcast, ¿verdad? Porque sí, fue una experiencia muy, muy, como le decía antes, reconfortante, ¿no? Entonces, pues nada más, quería compartir esa parte. Quizás, hubo muchas, muchas cosas más que viví yo dentro de la Iglesia Católica en aquellos años, ¿verdad? Y bueno, y nos vemos en la próxima. Esto fue Desde las Cavernas. Hoy lo que sigue, su amigo Jesús Calvo Ponce.